Buenas noches, estamos en la Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Buenas noches, Javier. Buenas noches, hoy con un tema que recobra actualidad, el destino, la ubicación del aeroparque metropolitano. Algo de opinión y actualidad de la ciudad. Me pregunto, ¿un tema terminado, un tema aún pendiente? Un tema que recién empieza. Lo vamos a decidir, lo vamos a comentar, lo vamos a analizar después de la presentación, por favor. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una Auspicia este programa Novicom con el respaldo de Bell South. novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre... Y seguimos aquí en la Ciudad de Todos. 806-8294 es nuestro teléfono. La página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es ciudaddetodos@interlink.com.ar. Tuvimos repercusiones del programa anterior, muchísimos llamados. ¿Te acordás que estuvo el diputado Enríquez? Sí, señor. Bueno, o sea, el mismo cuestionamiento, ¿no? que lo habíamos hecho en el programa. Y que agreguemos, el diputado Enríquez reconoció en la mayor parte de sus afirmaciones. De pronto, digamos, la legislatura saca leyes que quizás son importantes, pero deja en los cajones leyes que son muy importantes para la ciudad. La ley del agua, la ley del aire, la ley electoral, la que va a terminar con las listas sábanas, la ley de comunas, la ley del plan urbano ambiental. Leyes que están ahí y no salen. Leyes que han estado demoradas, el plan urbano ambiental se da por terminado, pero en realidad todavía requiere un análisis, un estudio, la doble vuelta, la doble lectura. La doble lectura. Yo casi tengo una idea, Norberto. ¿Viste ese panel que tenemos ahí gris, ¿no? ¿El futuro de Buenos Aires? Yo pensaba poner ahí como todas las cosas pendientes del gobierno con la ciudad. Total está ahí, creo que no nos alcanza, me parece. Voy a ser cáustico, ¿alcanzará? No creo que alcance. Además te cuento que hay otro proyecto de ley en marcha. Un hombre que estaba acá en nuestro programa, Federico Caeiro, me comentaba el otro día que un grupo de ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires está analizando una nueva ley de barrios. Eso es muy bueno. También, muchas repercusiones por la participación de la arquitecta Fajre. Hay mucha gente, uno piensa que no está en la agenda de la gente el tema de la preservación patrimonial, pero cuando los temas se ponen a la opinión pública, mucha gente llama diciendo que queremos que protejan los edificios. Y muchas repercusiones también por la visita del subsecretario de Obras y Servicios Públicos, del señor Sidibeni, ¿no? Que, ¿se acuerdan el tema de las deposiciones de los perros? De por qué, en vez de ponerles multas a la gente que ensucia la vía pública, la ciudad le contrata a un costo de 2 millones de pesos un sistema de limpieza. Bueno, eso causó muchísima indignación. La ciudad no está limpia, la ciudad está bastante sucia y la gente se queja mucho por eso. Si me permitís un apunte, para el mismo ingeniero Sidibeni, precisamente ayer me tocó ir con mi auto 3 o 4 cuadras detrás de un camión de basura. Más ¿Te la ensució el que auto? caía a la calle que la que desde la calle entraba en el camión. También, el ingeniero Sidibeni nos habló del plan de bacheo que va a hacer el gobierno después de 4 años de gestión. Y estos días la información periodística decía que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos no usó todos los recursos que tenía para eso durante este año. Así que es medio incomprensible, o sea, si tenían la plata podrían haberlo usado. Estuvimos en la legislatura también, hubo una reunión de entidades de la zona sur que querían contactar con los responsables de la llamada Corporación del Sur. Fue una reunión muy interesante, te cuento. El propósito era
algo así como tomarle examen a los integrantes de la Corporación del Sud por las facultades casi omnímodas que les ha otorgado la ley que concretó la corporación. Lo interesante fue que la reunión se desarrolló unas 250, 300 personas en la legislatura, ¿no? Y primero hablaron los representantes de entidades vecinales. Exposiciones de 5 minutos, expresaron sus quejas, expresaron sus preocupaciones, ¿no? Y mientras tanto, las sillas estaban vacías. Cuando terminaron de hablar los vecinos, recién se hicieron presentes las autoridades de la Corporación del Sur, que expusieron los lineamientos principales de lo que va a ser su gestión y esperamos tenerlos en breve aquí. Otra cosa que... Pero, perdón, sí. De acuerdo con lo que vos me relatás, esto es casi una imagen de cuanto sucede en la ciudad y por qué no en el país. Desgraciadamente, los funcionarios hablan, pero en su mayor parte, hay excepciones honrosas, pero que confirman la regla, no escuchan. No escuchan. Y también por la legislatura, y para terminarse este bloque, hay un proyecto de ley que se aprobó en el anterior mandato, ¿no? Ustedes saben que cuando hay que poner algo en el espacio público, se pone por ley y tiene un proceso de doble lectura con audiencia pública. ¿Y qué van a poner al lado de ATC? Van a poner una especie de flor de metal gigantesca que a un artista donó, y por eso se convocó una audiencia pública para que la gente diga qué le parece si ponen esa flor o no ponen esa flor de metal, ¿no? Yo llegué unos minutos tardes para anotarme en esa audiencia pública, lamentablemente, igual trataré de asistir. Y le pregunto a la persona que me atendió, ¿cuánta gente se anotó? No se anotó absolutamente nadie, cosa que no está bien. Me parece que hay que ir a anotarse en las audiencias públicas y sobre todo en un caso así, porque muchos vecinos de la zona ahí norte de la ciudad están cansados de que cosa que aparece se pone en Plaza Francia, se pone en Plaza de las Naciones, como si la ciudad no fuera suficientemente gigantesca como para, digamos, repartir las obras de arte. No, vienen los mexicanos, ponen La Fuente, vienen los peruanos, la ponen a Chabuca Granda. Todo en el mismo lugar. Y eso va a hacer que de pronto el sector norte de la ciudad se vuelva absolutamente invivible y saturado, ¿no? Bueno, y el Aeroparque también en el mismo lugar. Sí, señor. Que es el tema del próximo bloque. Vamos a un corte y seguimos con la ciudad de todos y el destino o la ubicación del Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Y seguimos aquí en la ciudad de todos, 806-8294, el teléfono y fax de la producción. Y ya comenzamos con el tema principal del programa, que es la ubicación del Aeroparque Metropolitano. Roberto, tenemos invitados. La ingeniera Olga Vicente, integrante del Consejo Asesor de Planificación Urbana, y el doctor Jorge Codiñotto, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Te cuento, Norberto, que el 15 de marzo del 2000, si no me estoy equivocando, ¿no? El Ministerio de Infraestructura y Vivienda, en ese momento, un ministerio que ya no existe más, en ese momento a cargo del ingeniero Gallo, dictó la resolución 53, si no me equivoco, que encargó a una comisión el estudio de posibles alternativas al Aeroparque Jorge Newbery. La ingeniera Vicente fue miembro de esa comisión por parte del CAPU y le vamos a pedir que nos explique brevemente cómo trabajó la comisión, qué variables tuvo en cuenta para hacer su trabajo y cuáles fueron las opciones que dictaminaron como alternativas. Bueno, la comisión estuvo integrada por dos representantes del gobierno de la ciudad, uno por la Secretaría de Obras Públicas y yo por la Secretaría de Planeamiento, un representante de la Secretaría de Transporte de la Nación, un representante de la Fuerza Aérea y fue coordinada por un representante del órgano regulador de la ORNA. Cabe aclarar que invitamos al presidente del organismo regulador del Sistema Nacional Aeroportuario, el doctor Sguiglia. Nos había confirmado su presencia en esta mesa, a último momento no pudo venir. El señor Sguiglia es de algún modo responsable de todo el sistema aeroportuario de la nación argentina.
Bueno, a la comisión se le entregaron 12 alternativas para el aeroparque Jorge Newbery, 11 de permanencia y una de traslado a Ezeiza. Esas alternativas eran proyectos. Sí, son Tenían perfiles. Tenían nombre y apellido. Sí, tienen todos autores y reserva de autor, sí. Bien. Bueno, la comisión entonces tenía que evaluar la viabilidad de esos proyectos. Digamos, proyectos son perfiles más bien, no hay proyectos. Bueno, la comisión entonces para este cometido elaboró una metodología que le permitiera de alguna manera racionalizar y entender esta cuestión y a partir de ella poder evaluar estas cuestiones desde distintos puntos de vista. ¿Cuál era la opción de mínima, por ejemplo, en materia medioambiental, en materia de seguridad? ¿Qué era el parámetro mínimo que tomaron? Bueno, nosotros tomamos en primer lugar 4 puntos de vista para analizar este problema. La operatividad aeronáutica, que lleva incluido el tema de la seguridad aeronáutica, el tema urbano-ambiental y el tema de los costos de inversión y operativos. Y dentro de estos grandes paquetes, capítulos se llaman en la metodología, hay un conjunto de ítems y algunos de ellos se definieron como excluyentes, es decir, que los proyectos eran viables en la medida que pasaban la evaluación de estos ítems que se definieron como excluyentes. ¿Alguno de esos ítems, por ejemplo? En el ambiental, por ejemplo, se definió el ruido, la polución sonora, todo proyecto que mantuviera el nivel de polución sonora que tiene hoy el Jorge Newbery o la aumentara, era descartado. Y de esos proyectos, usted me dijo que eran 12, 11 de permanencia, de permanencia en zona, digamos. En zona. Y uno de traslado de Ezeiza, que es el que... De traslado de Ezeiza. Sí, ¿Usted recuerda cómo fueron punteados, o sea, cómo fueron rankeados, mejor dicho? ¿Cuál estuvo en el primer lugar, cuál estuvo en el segundo? Bueno, no recuerdo porque son 12 alternativas y bueno, tengo idea de lo que sí puedo aclarar en este momento, cuáles fueron los que quedaron definidos como que son viables. ¿Cuáles son? Una alternativa de pista en relleno costero. Que tenemos un proyecto, tenemos una variante. No, yo quiero decir bien las características. No, sí, pero mientras usted va hablando, la cámara lo va mostrando. Es una pista en relleno costero con eliminación de la pista actual. Es justamente la que estamos mostrando. Exactamente, porque ninguno de las alternativas que analizó la comisión que mantuvieran la pista actual en las condiciones que está actualmente o alargadas, no pasaron la evaluación de operación aeronáutica, no cumplían 3 requisitos de seguridad y algunos tampoco el tema de la polución sonora y la autopista. El cierre de la autopista, desde el punto de vista urbano y de la estructura de la ciudad es muy importante, fue definida como variable excluyente. ¿El segundo grupo? El segundo grupo fue Aeroisla, una pista en isla artificial con la aeroestación en tierra. Algo como lo que estamos mostrando ahora, bueno, sí, quizás es parecido a eso. Es el proyecto que tuvieron ustedes. Sí. Y el tercero que quedó como viable fue el traslado a Ezeiza. Perfecto. Les vamos a preguntar, Norberto, hay como 2 temas que surgen, ¿no? Si las 2 hipótesis de permanencia en zona, digamos, relleno costero, la panza, como se le dice, ¿no? La panza. O Ledoisla. Desde el punto de vista, esto se lo preguntamos como expertos, o sea, ingeniero es experto en transporte, el doctor Codinioto es experto en todo lo que tiene que ver con el río, ¿no? ¿Cómo afectan desde la costa el tema del transporte y desde el río este tipo de proyectos? ¿Qué impacto tienen? Yo quisiera aclarar una cosa. La comisión arribó a un resultado y dice, hay 3 alternativas viables, pero a partir de aquí hay que hacer los estudios que correspondan para terminar de resolver este problema. Por ejemplo, con el tema del transporte, el tema del transporte, el tema ambiental y demás. Es decir, esto lo único que dice
estas alternativas son viables desde el punto de vista de la operatividad aeronáutica y demás, pero vienen los estudios de impacto ambiental profundos. O sea, no hay estudios profundos de impacto ambiental. La comisión trabajó con lo que existe, con lo que hay, lo consultó, pero estas cosas la comisión evaluó que iba a necesitar elaborar estudios complementarios. Hay que seleccionar lo más viable de entre lo viable. Claro, entiendo que sí. La comisión, eso si ustedes tienen ahí el informe, que veo que lo tienen en las conclusiones, la comisión lo adelantó. ¿Cómo impacta este tipo, digamos, de construcciones o de alteraciones costeras en lo que es el estuario del Río de la Plata? ¿O cómo previsiblemente uno cree que podría impactar? Bueno, yo coincido con la ingeniera, es decir, si no hay estudios previos, no se puede decir que exactamente lo va a ocurrir. Hay que hacer algún modelo matemático y otros empíricos sobre la circulación. Fíjese que estas curvas que tiene el río no son caprichos de naturaleza, como podría decir un Lego, sino los únicos caprichos son los nuestros y de alguna mascota malcriada. Eso es una condición hidráulica propia del geosistema. Entonces, si nosotros alteramos estas curvas, que se hacen más suaves hacia la desembocadura del Río de la Plata, y hay razones por las cuales eso ocurre, nosotros alteramos los flujos. O sea, cada cosa que nosotros hagamos, y todos sabemos que hagamos en el sistema natural, hay una respuesta. Entonces, el asunto es valorar si esa respuesta es aceptable, aún siendo negativa, si es aceptable o no. Digamos, el esquema clásico es lo que nos ocurre a los seres humanos cuando estamos enfermos. Si vamos al médico y nos proponen operarnos, no es admisible hoy a cualquier lego que no nos hagan estudios de cualquier tipo, previos. Y después se decide, por sí o por no, y con todos los riesgos. Hay que tomar previsiones. Y por supuesto. Entonces, los argentinos en general y los capitalinos en particular estamos acostumbrados a las decisiones tomadas, ¿no? Y esto es bueno, que haya, no que esté la decisión tomada, que haya una decisión de hacer los estudios. Porque, digamos, el nivel del mar hace 3 años atrás subía 2 milímetros por año, ahora está dentro de los 4 milímetros. La zona exterior del Río de la Plata se mueve con una dinámica distinta a esta. Nosotros hicimos en el 90 un pronóstico de lo que iba a ocurrir con la isla Martín García, pronosticamos para hasta el 2002, una ecuación muy simple y se cumple, duplica su tamaño cada 32 años. O Caleta Valdés, que el año próximo, eso fue pronosticado antes de ahora, por supuesto, iba a dejar de ser caleta, de ser una laguna marginal, así que el Servicio de Hidrografía Naval, el Instituto Geográfico Militar van a tener que cambiar sus cartas. O sea, hay cosas que ocurren muy rápido, naturalmente. Y, lógicamente, nosotros podemos potenciar esos cambios, estoy hablando del sistema físico solamente, no el biológico, en un sentido o en otro. ¿Y el biológico impacta también? Y sí, fíjese, Caleta Valdés entraban las ballenas, ya no van a poder entrar más las ballenas en Caleta Valdés porque se cierra. O sea, todo eso es natural. Todo lo que uno le hace al río, el río como que de algún modo viene a buscarlo, ¿no? O sea, el río toma sus medidas. Un equilibrio dinámico y uno cuando pone una pieza en ese equilibrio lo cambia, entonces se acomodan las piezas de otra manera. Fíjese que la ciudad de Buenos Aires fue ampliada en su superficie a partir de Rosas, 1845, y tiene 18% más, de superficie en los 100 años de historia. O sea, hubo agregados por el ferrocarril, por Puerto Madero, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos han traído una serie de problemas que podrían haber sido aceptados hace 30 años o 50 años atrás, pero que hoy no pueden ser aceptados sin estudios intensos previos. Estudios intensos y multidisciplinarios, por supuesto. Ingeniera, usted no se le escapa el caos de tránsito y transporte, y camiones y autos y todo ese caos, sí, que causa el aeroparque en su actual situación. Ese embudo terrible. Mucha punta está en el aeroparque. Usted como experta en transporte, ¿usted cree que las variables previstas o digamos, o ranqueadas en este estudio van a poder solucionar eso? En el estudio se incluyeron las variables urbanísticas y se contemplaron, en relación a lo que ustedes señalen, se contemplaron la conectividad norte-sur, es decir, estamos hablando cómo afectaban cada uno de los proyectos a la avenida Sarmiento, a la avenida Dorrego y avenida Pampa, cómo afectaban los proyectos al completamiento de la autopista. A la autopista Ilia le falta
completar el tramo hacia el norte que es entre precisamente Pampa y Sarmiento, porque el aeroparque está entorpeciendo. Pero en relación a esto, en la comisión lo que llevó planeamiento no es la visión sola del aeroparque. Nosotros eso, para nosotros en planeamiento, es un área logística que viene desde el puerto de pasajeros fluvial y el futuro marítimo, el puerto de cargas, las terminales ferroviarias, el aeroparque. De manera que en ese contexto se analizó aeroparque en ese lugar, se ponderó aquellas alternativas que favorecían la conexión norte-sur de la ciudad y obviamente aquellas alternativas que no permitían completar la autopista Ilia en ese tramo fueron excluidas. Pero concretamente, tanto el proyecto de La Panza como el Aerocosta, sí, o el proyecto de Ledoisla, al producir como un imán para todo lo que es la gente que va al aeroparque, ¿mantendría o no el caos que hoy se vive ahí? No, porque el mayor tránsito y el más conflictivo es el que se deriva del puerto de cargas. Es decir, los camiones. Los camiones. El puerto es un generador y un atractor de un tránsito muy pesado. Y ese tránsito se está derivando hoy por la avenida Costanera, precisamente porque no está completa la autopista. La autopista. Entonces, el completamiento de la autopista desde el punto de vista de la estructura urbana es fundamental. Ninguna alternativa, a mi juicio, puede evitar esto, no puede ser viable. Y de esa manera el tránsito pesado se canalizaría correctamente por la autopista y de acuerdo si el aeroparque permaneciera, podría tener sus accesos derivados de la autopista, de manera que realmente no es el que más pesa en el tránsito. Bien, este es el informe ejecutivo de la Comisión 53 organizada por el ex ministro Gallo, ¿no? Sí. Acá está su firma en algún lugar, la reconoce, ¿no? Bien. Usted sabe que está circulando un segundo informe. Sí. Un informe que es el que nos envió el señor Swiglia de la Orsna, que se llama informe final. Uno los ve, informe ejecutivo, informe final. Supone una secuencia. No, parecen iguales, incluso tienen mucho en común, ¿no? Uno, el que intervino la comisión, y está firmado rubricado cada uno por sus miembros, es del 31 de agosto del 2000, ¿sí? Bien. Este es de septiembre del 2000. Este nos lo envió hoy el señor Swiglia. No me diga, estoy anticipando un resultado. Sí. Usted dígalo y yo después le No cuento. son iguales. Te juro que no son iguales. Porque este mantiene las tres variables que dice la ingeniera. Proyecto de Panza, proyecto de Oisla, o grupo Panza o grupo de Oisla y traslado de Saiza. ¿Me permite adivinar? Sí. La Panza. No, a esos tres es como que inserta otra variable más. ¿Cuál sería? Pensemos. Aeroisla, ¿no? No, Aeroisla ya la toma. Traslado, Panza, ¿no? Traslado la toma. Panza, ¿no? Incorpora otra variante más. O de algún modo incorpora otra. Solo se me ocurre que el aeroparque se queda en su lugar. Exactamente. O sea, este de algún modo incorpora unas variables que... Por eso no tiene las firmas de los miembros de la comisión, ¿no? Porque evidentemente uno incluso tiene una diferencia de capítulos. Es sorprendente el tema porque si esto se quiere hacer seriamente, sospecho que se hace un informe y es el informe que vale. Pero si ya al mes siguiente está dando vueltas otro informe que es evidentemente distinto, que tiene incluso en las conclusiones unos cuadros que el original no tiene, evidentemente algo acá no está funcionando bien. Lamentablemente el señor Jubilia no pudo venir, se lo íbamos a preguntar aquí en persona. Bueno, pero nos mandó el mismo el material, así que... Se me ocurre una pregunta a la ingeniera. Ingeniera, usted ha manejado todas las variables, nos ha contado que han manejado incluso estudios de seguridad aeronáutica. Si el aeroparque se quedase en ese lugar, ¿estarían cubiertos todos los recursos para prevenir accidentes como el que vivió la ciudad de Buenos Aires hace muy poco tiempo? Nosotros entre las 11 alternativas evaluamos esa
y fue la que obtuvo la peor calificación, porque no superó las variables excluyentes, ni las de seguridad, ni las de polución, ni del completamiento de la autopista, porque la autopista en ese caso habría que mandarla a bajo nivel. Ese es un proyecto que, de acuerdo a las evaluaciones de la comisión, no superó. No es viable. No es viable en términos de seguridad. No es de seguridad desde términos urbanos y de términos ambientales. Pero sí nos dice el informe 2, el informe Huiglia o el informe curioso OSNA, es que haya un informe incluyendo esa variante de peor calificación. Nos dice que es el más viable en términos económicos la permanencia del aeroparque. Así que puede dar lugar a, digamos, a muchos tipos de conclusiones. De conclusiones. Y de suspicacias. Les agradecemos a nuestros invitados y bueno, vamos a seguir tocando este tema. Gracias, ingeniera Vicente, gracias, doctor Codiñotto. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y seguimos aquí en la Ciudad de Todos. Muchísimo. Los espacios verdes son importantes para una mejor calidad de vida en la ciudad. Apoye la iniciativa popular para la creación de nuevos espacios verdes urbanos. Usted puede firmar en los lugares que aparecen a continuación. Fundación Ciudad, Galileo 2433, planta baja, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Monroe 2142, primero B, de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Amigos del Lago de Palermo, mesa receptora de firmas todos los sábados a la mañana frente al golf, debajo de la palmera. Participación Ciudadana Independiente, Guido 2403, planta baja A, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Y seguimos aquí en la Ciudad de Todos, 806-8294, nuestro teléfono, y estamos tratando el tema de la ubicación, el destino, las distintas variables para el aeropuerto Jorge Newbery, para el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos en la mesa con nosotros al subsecretario del área gestión de la Ribera, el arquitecto José María Oliver, al arquitecto Andrés Bortagaray, coordinador del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, y a la licenciada María Gauland, coordinadora general de foros de la Fundación Ciudad. Licenciada Gauland, a la vista, digamos, de todas estas hipótesis o variables que implican poner las pistas, poner el servicio aeroportuario de la ciudad, sea en la Ribera Metropolitana, sea en una aeroisla, y teniendo en cuenta todo el trabajo hecho por la Fundación en lo que fueron los foros Ciudad y Río, ¿no? ¿Qué reflexión le comienzan a aparecer estos proyectos? Más que nada la reflexión nuestro trabajo son los consensos de lo que está pidiendo la ciudadanía. Y lo que está pidiendo la ciudadanía es, ante todo, un plan integral metropolitano, articulado e integrado, diciendo no a la fragmentación de las intervenciones, sino a la integración del toda el área. Lo segundo y también importante es que el estudio de impacto ambiental al cual se refería la ingeniera en el bloque anterior, sigue siendo un factor de máxima relevancia en cualquier intervención que se realice. Sí sabemos, por el doctor Codiñotto, que también estuvo hace un ratito en el bloque anterior, de que toda intervención en la ribera produce un cambio de flujos, cualquiera de estas intervenciones, por lo cual esto necesita estudios muy profundos. Y por los consensos de la gente es que lo que se está pidiendo es acceso a la ribera como espacio verde público y recreativo. Así que no parecería ser que el aeropuerto es una prioridad para lo que la gente necesita con la ribera. En ese sentido, el último consenso de los dos últimos foros que se habló de esto, la gente está pidiendo el río para todos los usos. Es decir, todos los usos es una amplia gama, pues está pidiendo el uso recreativo, el uso turístico, el uso en términos de calidad de agua. Es decir, si nos está costando caro el agua es porque está muy contaminada, muy sucia, muy deteriorada toda la región, el área, y que si estuviera más limpio quizás habría no tanta necesidad de potabilizar tanto, no fuera tan cara la potabilización del agua en la ciudad. Y todos esos emprendimientos. De hecho, las tomas que tenemos están
a 500 metros, no me acuerdo la distancia exacta, y están en aguas contaminadas. O sea, la gente lo que quiere es una costa limpia, abierta y accesible. De acceso público, libre y gratuito. Claro. Eso es lo que piden a gritos. Arquitecto Portagaray, coordinador del Plan Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está contemplado en el Plan Estratégico de la Ciudad el tema del aeroparque metropolitano? Bueno, como ustedes saben, el plan estratégico es un ámbito de concertación público-privado entre el gobierno y la sociedad civil que como cumplimiento, digamos, de la ley que le da su creación, se ha puesto en marcha desde el Poder Ejecutivo muy recientemente. Desde ese punto de vista es difícil hablar en términos del plan estratégico. Pero hace años que vienen trabajando, reuniéndose. Hace años que existen antecedentes desde la sociedad civil, sobre todo convocados por la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Y, digamos, se han producido una serie de visiones sobre el futuro de la ciudad que son, si se quiere, de un carácter más general, que no definen exactamente cuál debe ser la localización futura del aeroparque. En todo caso, la reflexión apunta más a cómo la ciudad de Buenos Aires es atractiva en términos de inversiones para generar más vuelos hacia la ciudad, cómo está mejor conectada con el resto del país, qué factores inciden en su dinamismo para que sus aeropuertos tengan más actividad y por supuesto que una visión global como la que puede aportar el plan estratégico debe incluir la visión metropolitana, debe conciliar otros factores que han sido estudiados por otros ámbitos de la ciudad, como es el Consejo del Plan Urbano Ambiental, con, por ejemplo, la creciente brecha de ingresos entre los sectores más pobres y más ricos, con los temas de desarrollo económico y, si se quiere, dar insumos más generales para que este tipo de definiciones se puedan tomar. Ahora bien, desde la lógica, digamos, más elemental, tomar todo este tipo de algún modo son megaproyectos, porque tienen un alto nivel de impacto ambiental, un alto nivel, digamos, de cambio del medio ambiente urbano, como hoy es el aeroparque, como va a ser el proyecto Retido, ¿no? Como, sin que la ciudad haya definido su estrategia como tal. Sí. O sea, no es como, digamos, primero tenemos que tener una estrategia de ciudad, una estrategia metropolitana y después ver dónde ponemos las cosas puntuales. ¿No sería lo lógico? Yo creo que hay que tener una visión estratégica. Porque si no estaríamos haciendo las cosas sin lógica. No, que hay temas que están definidos de alguna manera y que tendrán que profundizarse en esta etapa, como por ejemplo la integración de la ciudad con el río, como apuntar a que las inversiones y los factores de desarrollo se puedan orientar hacia el sur de la ciudad y bueno, digamos, estos puntos deben ir desarrollándose con mayor profundidad. En todo caso, uno puede decir la localización actual del aeroparque, en qué medida afecta, sobre todo si hay nuevas inversiones, la relación de la ciudad con el río, como se decía recién, o en qué medida hay un costo de oportunidad de no hacer inversiones en otros lugares del área metropolitana que lo están necesitando muy enfáticamente. Una intervención puede ser, sí, no. Yo quería aclarar con el arquitecto aquí que no solo de convocado de la Universidad de Buenos Aires fue el plan estratégico, sino que también se creó por ley una junta promotora del mismo. Está formada por una cantidad, creo que son como 100 y pico de organizaciones no gubernamentales. Muchas veces nos hemos reunido en la universidad, pero hoy día ya no son en la universidad las reuniones, pero el plan estratégico parecería que está resucitando. Pero sí, cuando Javier habla de la lógica, a mí me parece que primero vendría un plan estratégico, luego un plan urbano ambiental y luego un código de edificación urbana, ¿verdad? Y entonces luego las medidas puntuales, ¿no? Claro, las medidas puntuales. Pero vamos a darle crédito al arquitecto Portagaray, que comentara esto. Que asumió hace poco y que acaba recientemente de inaugurar la página web del plan estratégico, donde hay mucha información pública. Y eso es muy bueno porque si hay información pública, la gente se mete y se rompe lo críptico, ¿no?, de la administración. Es www.buenosaires2010.org.ar, la naciente página web del plan estratégico. Muchas gracias y retomo el comentario. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay una lógica de órdenes de decisión, pero también tomemos el caso de Barcelona, que con el Plan General del año 74 pudo desarrollar exitosamente su plan estratégico que lo llevó a las Olimpiadas de 1992 y al foro actual del 2004 de las culturas y tener un excelente posicionamiento internacional.
y creo que hay que tener sabiduría para trabajar con lo que ya está definido e ir construyendo para adelante. Igual a mí particularmente me preocupa que, digamos, si se hacen todos los megaproyectos y las grandes intervenciones en la ciudad antes de que haya un plan estratégico, el plan estratégico quizás no tenga de qué ocuparse cuando por fin salga a la luz, ¿no? Porque va a estar todo hecho y decidido antes. Debe ser un proceso rápido, debe definir los proyectos lo antes posible. Hay un primer antecedente, como muy bien lo dijo O que María. algunos megaproyectos se frenen hasta, porque no son absolutamente necesarios para la ciudad o no es cuestión de vida o muerte, hasta que la ciudad tenga un plan. El arquitecto José María Oliver fue el hombre llamado, ¿no?, a recuperar la relación del ciudadano con la ribera metropolitana. En el Foro Ciudad y Río en 1995, si no mal no recuerdo. Fue la primera vez que pusimos el tema en la opinión pública. Que fue en ese momento el señor Fernando de la Rúa, en ese momento candidato a jefe de gobierno. Estaban los tres de los candidatos. Y apenas asumió el doctor Fernando de la Rúa, creó una oficina, un programa Buenos Aires y el Río, ¿no? Quizás tomó nota de ese foro, el entonces senador, ¿no? Quizás se interesó en el tema y apenas asumió, creó esa dependencia que puso a cargo del arquitecto Oliver. ¿Cómo ha sido la gestión de su programa limpiando la ribera de Río de la Plata? Yo creo que una gestión fascinante porque realmente puso en evidencia varias cosas, yo le diría. La primera es que la ciudadanía no estaba ajena a la necesidad de volver a comunicarse con el río. La segunda es que tomó conciencia de que por acción o por omisión durante los últimos 30 años, a partir de 1996 hacia atrás, prácticamente 30 años, se había olvidado las riberas y se habían dejado un poco a la buena de Dios y mucho más que eso. Se habían utilizado, yo creo, mal, se habían utilizado mal. La tesitura de este programa que propone el doctor de la Rúa en su momento y que por eso se crea el área de gestión de la ribera con un programa Buenos Aires y el Río que está en su primera etapa en el Río de la Plata y en la segunda en el Riachuelo, ¿no es cierto? Ya hemos empezado algunos bosquejos del Riachuelo. Se dan como programas que yo diría, siguiendo lo que decía muy acertadamente el arquitecto Bortagaray, en las líneas estratégicas fundamentales sobre las cuales se basó toda la tesitura de desarrollo y la estrategia de desarrollo de la ciudad de Buenos Aires cuando fue jefe de gobierno el doctor de la Rúa. Mire, yo comentaba hace un rato con una de las personas acá afuera que es curioso ver, y con el señor García Rosada, ver realmente cuál ha sido la aceptación de este programa con la gente. Hemos hecho más de 1.600 encuestas, de las cuales bastantes de ellas las hizo la Fundación Ciudad en su momento, para saber si los proyectos o subproyectos de esta integralidad que es todo el programa Buenos Aires y el Río... Parque de los Niños, Parque Mirador, Parque... Pero es todo muy integral, ¿no es cierto? Sí, estoy viendo acá... En los espacios públicos. No, porque quisiera decirle también que lo que no pertenece al gobierno de la ciudad, sino a la nación, también forma parte de la ribera. Totalmente. Y nos atañe totalmente. Por eso, a mí me causa realmente extrañeza que en estos momentos se haya tomado en consideración, fíjese, esta es mi opinión muy personal, la alternativa que se manejó, esta primera alternativa que se mostró de esa suerte de panza, ¿no es cierto? Que si bien a lo mejor es la más económica y tiene muchas otras virtudes, yo ni siquiera la hubiera considerado por una simple razón, porque destruye algo que es parte del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires como es la Costanera Norte. Es decir, no podemos ser tan, yo diría... a ver, ¿cuál es la palabra para no que nadie se enoje por esto, ¿no es cierto? Iba a decir ligero, no sé si es la palabra, pero no podemos usarla con tanta libertad estas cosas, como si no afectaran nada, ¿no es cierto? Y estamos cortando raíces culturales, y las raíces culturales son muy importantes. El paseo de la Costanera Norte, ¿no es cierto?, que en 1912 se proclama, es decir, se trata de hacer un paseo. Benito Carrasco hace un proyecto desde la Costanera Norte hasta el Tigre, fíjese qué visión de futuro tenía este hombre. Se hace después, pocos años después, se inaugura la década del 30 o 28, no me acuerdo, y realmente constituye parte del patrimonio de la ciudad. ¿Cuánta plata gastó el programa Buenos Aires? El programa Buenos Aires el Río hasta ahora ha gastado hasta este año $20 millones y tiene un financiamiento del Banco Interamericano para todo el programa. Y fíjense que ayer... O sea, $20 millones del presupuesto nuestro, digamos. Del presupuesto de la ciudad. Y un financiamiento del banco. Financiamiento del Banco Interamericano que financia par y paso, o sea, dólar que pone el gobierno de la ciudad, dólar que pone a la ciudad el Banco Interamericano. O sea, hay 20 más en el No, pero el programa son 90 millones, son 45 y 45. Pero de todas maneras, fíjate, un dato curioso, ayer me comunica la gente del secretario, en una reunión con el secretario Fatala,
que se acaba de adjudicar la tercera etapa de la Costanera, ¿no es cierto?, el paseo Costanera. Usted la ha visto, la gente la ha aceptado enormemente, es un cambio importante, la gente está absolutamente contenta, no hay una sola voz de queja, que es justo donde se propone esto, exactamente en el mismo lugar donde se está proponiendo esta ampliación del aeroparque. Esas contradicciones a veces de la administración dejan mucho que desear. Bueno, no son contradicciones de la administración, ojo, no hay nada decidido sobre el aeroparque hasta ahora, no es ninguna contradicción. ¿Por qué es contradicción para usted? Contradicción porque el otro día el señor Fatala, en la reunión en la que informó a los jefes de bloque en la legislatura, les dijo que sí o sí, el aeroparque va o en La Panza o en la Edoisla. Ah, bueno, si va en la Edoisla no hay ningún problema. ¿Usted apoya el proyecto de la Edoisla? Absolutamente, además lo hice por escrito, acá está, esto es un trabajo de un año, que es usted lo conoce, ¿no es cierto?, donde defendimos esta postura como una postura para ser analizada. En el informe... Es decir, partiendo de la base, discúlpenme, termino muy brevemente, si la ciudad de Buenos Aires estratégicamente está de acuerdo en que tiene que tener un aeroparque dentro de sus límites, está la premisa fundamental, comenzamos a discutir las alternativas, si no, no tiene sentido discutir alternativas. Si eso es aceptado, la alternativa para nosotros más viable son las pistas en el río a 1.500 metros, 2.000 metros, que tienen variantes. El informe de la comisión esta 53 dice efectivamente... Tiene algunas opiniones suyas. Sí, tiene opiniones mías, me llamaron para hablar sobre esto. Sí. Usted, junto con el arquitecto, expresaron la conveniencia de la permanencia de un aeroparque en la ciudad. Una especie de dato, bueno, que me parece importante, ¿no? Ganamos algo con todo este estupendo trabajo de limpiar la ribera del Río de la Plata, de gastar tanta plata propia y ajena, si después le ponemos un obstáculo visual, si arruinamos su vista con una Edoisla, si creamos una concentración... No, pero ¿por qué usted comienza diciendo que arruinamos la vista con Edoisla? ¿Quién le asegura eso? Yo le diría que no. Según dirían los planos. No, los planos, pero usted vea los planos, a 2.000 metros, ninguno de ellos, el que está a 2.000 metros es este, usted ve una línea en el horizonte y va a subir y bajar aviones, pero no arruina para nada la vista, es como si me dijera usted que la costa de Colonia arruina la vista. Pero la costa de Colonia, digamos, la puso Dios. Esta la ponemos nosotros. Esta la ponemos nosotros. Claro, de acuerdo. Son necesidades que yo diría que después de un estudio ambiental, yo he visto algunos, no sé si expresamente, pero generan un problema, aceptable, yo diría, a nuestro criterio aceptable. ¿Y si se impone la otra opción, la opción de La Panza? Me parecería lamentable. ¿Qué le decimos al BID? Me parecería muy mal. Y al BID, no sé, ¿qué diría el BID? No sé. Claro, ¿con qué cara? Yo no tendría suficiente para ponerla. Fíjese, ¿usted me permite una lectura de una frase nada más? Es la resolución final del Seminario Internacional de las Megaciudades Costeras de China, 27 al 30 de septiembre del 99. Dice, se producen 4 en todo el mundo, ¿no es cierto? En todo el mundo, no en la Argentina. 4 cambios sustanciales. Uno es el cambio en la percepción social. Conciencia creciente de los valores ecológicos, culturales y estéticos de las áreas costeras ribereñas y la necesidad de conservarlas para las generaciones futuras. Esto ocurre en todo el mundo. Nosotros tenemos permanentemente reuniones con ciudades con ribera de todo el cono sur, y la gran preocupación es mantener sobre todo aquellas que son patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico. ¿Y si mantenemos nuestra ribera y con el proyecto Aeroisla destruimos el río? Con el proyecto Aeroisla destruimos el río. Yo no creo que hay muchas opiniones. Hay muchas son opiniones muy respetables, muy fundamentadas. No lo dudo, pero hay también opiniones en contrario. Yo creo que habría que buscar el verdadero equilibrio entre estas cosas, pero también es una opinión importante el que la ciudad mantenga la posibilidad que tiene hoy de tener un aeroparque. Fíjese si usted... ¿No es un criterio antiguo si la ciudad no lo tuviera. ¿No es un criterio antiguo? Y puede ser, pero fíjese... La época que el presidente no tenía teléfono... También es antiguo mantener usted dice por la tecnología el presidente no tenía teléfono, el presidente no tenía tele... Un alto funcionario que dijo que en 20 minutos nos vamos a trasladar del aeroparque 6. Yo quisiera saber en qué siglo. ¿Sabe qué? Hubo un alto funcionario que dijo exactamente eso. Creo que tenemos una grabación del doctor Ibarra. No me acordaba quién era, pero sí. No, ahí él nos lo va a decir en perfecto idioma castellano. Yo entiendo que debe ser trasladado a Ezeiza con mejoramiento de los accesos a través de un tren rápido que se conecte con las propias vías férreas y con el subterráneo.
Hoy, para aquel que vive en Flores, Liniers, Caballito, es más rápido incluso ir a Ezeiza que llegar hasta el aeroparque, y se eliminan problemas de contaminación sonora, visual, y se permite liberar más de 100 hectáreas para el uso público y recuperar, o seguir recuperando, porque este es otro tema que ha hecho este gobierno y sobre el cual vamos a continuar, la relación ciudad-río. Una relación que estaba históricamente olvidada, degradada, impedida. A partir de las obras que se han hecho en Costanera Norte y también en las de Costanera Sur, la ciudad volvió a mirar al río, y entonces esto significaría una continuación de esta política. Ahí está el alto funcionario que yo dice realmente que... no me acuerdo quién era, pero me parece muy válido todo el contexto en el cual él plantea este problema. Simplemente mi opinión es que realmente podrían estar las pistas en el río sin ningún problema. Tengo mis dudas sobre esos tiempos, pero bueno, pero a lo mejor... pero es una contradicción muy evidente que el señor jefe de gobierno diga el aeroparque se va a Ezeiza y digamos, su funcionario que maneja la ribera dice el aeroparque tendría que ser de la no isla. son contradicciones, son distintas opiniones. Yo creo que en estos momentos, en fin, no lo he podido consultar al doctor Ibarra últimamente, pero entiendo que está viendo estudiando las alternativas de estas tres alternativas que se están esgrimiendo en este momento. Tenemos, sí, un segundo. Al arquitecto Oliver, dos preguntas. ¿Cómo no? Una, ¿recuerda una aeroisla que se hundió en Japón? Y Sí, la otra claro. pregunta es, ¿no es esta una decisión política más que realmente de una necesidad práctica para la ciudad? Yo creo que las dos cosas, la decisión política y la necesidad práctica. Las dos cosas unidas. Me parece que las dos se conjugan y que es una buena solución, realmente es una buena solución. ¿Cree usted que aliviaría el problema terrible de ruido que hay en la ciudad de Buenos Aires, que Gallup nos está diciendo que hay 90% de la población que se está quejando? Absolutamente sí, con las pistas en el río, por supuesto. Entre 1.500 metros y 2.000 metros, sin la más mínima duda. Le agradecemos al arquitecto Oliver. Un último comentario, sí. Creo que es cierto que a nivel internacional los aeropuertos de Buenos Aires ofrecen una desventaja competitiva en las conexiones terrestres y que ese es un tema prioritario también. Gracias, arquitecto Bortagay. Durante el programa estuvo con nosotros el arquitecto urbanista Patricio Rande, un hombre muy comprometido desde siempre con la ciudad. Y bueno, vamos a pedirle, está sentado en nuestro living con Alberto García Rosada, y vamos a pedirle un poco su vivencia de lo que ha sido este programa. Arquitecto Rande, su opinión, por favor. Bueno, mi opinión es, y en este caso me pongo en el lugar del televidente, es que durante esta gestión gubernamental no se va a hacer nada. No se va a hacer nada por dos razones muy sencillas. Una, porque no hay medios, y la segunda, porque no hay decisión. Pero creo que esto es un motivo fundamental para que indaguemos más profundamente el problema. La ciudad de Londres hizo su plan urbanístico bajo las bombas alemanas en los principios de los años 40. O sea, son los momentos de estudiar. Pero estudiar no quiere decir, como creen algunos arquitectos, elaborar proyectos y después elegir, ¿no? Como la ingeniera Vicente hace un rato hablaba de que habían presentado, no sé, 12 proyectos. Yo creo que este es un mal muy grande y ocasiona muchísima confusión. La cuestión no es elegir. Me hace acordar a las señoras que creen que hay más libertad porque van al supermercado y hay muchos productos para elegir. Sí, hay muchos productos para elegir, pero son productos ya industrializados, prefabricados. No puede ir a comprar cosas no puede pedir frescas. el corte al pie de la vaca. Claro, tienen que comprar lo que se fabrica. Bueno, y acá pasa lo mismo, nos quieren vender proyectos fabricados. Y en este sentido, ya que voy a hablar como si no fuera arquitecto, creo que tenemos una predisposición muy mala a enamorarnos de los proyectos. Y acá lo que se impone es razonar con lógica antes de lanzarnos a dar ideas. Acá para mí la cuestión es que es de lógica extrema. ¿Cuál es la pregunta inicial para mí? ¿La ciudad molesta al aeroparque, como creen algunos? ¿O el aeroparque molesta a la ciudad? Yo creo que sería la segunda. Bueno, no sé, pero eso es lo primero que hay que dilucidar, ¿eh? Hay algunos que están en un campo y otros en el otro.
Y de ahí, digamos, bajamos a todas las alternativas que hay. Pero no se puede decir que hay alternativas cuando simplemente son proyectos que no se les ocurrió a nadie. No sé si me hago entender. Perfecto, yo le pido una pausa. Javier, ¿vamos a un corte? Arquitecto Rande, en lo que hace, digamos, a la ciudad metropolitana, o sea, la ciudad que es mucho más grande que su límite en la General Paz o en el Riachuelo, ¿la actual ubicación del Aeroparque o la ubicación en zona del Aeroparque le sirve? O quizás hay que pensar en ubicaciones que sirvan más a los 11 millones de habitantes que integran la región. No, evidentemente, ¿sabe qué pasa? Hay un concepto relativo, pero que se oye todo el tiempo. A mí me gusta el Aeroparque porque queda cerca de mi casa, porque yo vivo en el barrio norte, pero eso no puede ser nunca un argumento. Acá el problema es que el Aeroparque está en un lugar que hoy día es un nudo de congestión. Y un principio fundamental para gobernar esta ciudad es descongestionarla ya, ahora mismo. No se aguanta más. Entonces, nada que sea la Panza o el Heroísla va a solucionar la congestión, sino que la va a agravar. Gracias, arquitecto. Norberto, yo te voy a invitar a que me acompañes al plano, que vos y yo nunca lo usamos todavía. ¿Sí? Vayamos. Mira, o sea, estuvimos el otro día en la legislatura y bueno, hablamos con gente y de pronto surgió una especie de especulación, ¿no? Porque uno se puede preguntar por qué tanto apuro en correr el Aeroparque, por qué tanta decisión de tenerlo en zona, ¿no? O sea, por qué tanta decisión de hacer, digamos, la Panza. La Panza. La Panza, exactamente, la Panza, o ponerlo de isla. Y especulamos, y tuvimos una idea, o alguien nos dio una idea. Parece ser, Norberto, lo siguiente. Parece que la pista del Aeroparque de algún modo está en línea con los terrenos ferroviarios de Retiro, ¿sí? Con lo cual, mientras la pista sigue ahí, cualquier construcción en altura aquí sería imposible por el tema del corredor, del cono. Sí, no solamente el corredor, los aviones que despegan tienen que hacer un giro pronunciado muchas veces y lo estarían haciendo sobre las torres de Retiro. Las torres de lo que sería el proyecto Retiro. Además es sí. Fácil. Hay que haber estado alguna vez aquí, como dicen ciertas publicaciones, en un hotel de la zona de Retiro, sí, en el último piso. El 26. Y uno observa los aviones que despegan de Aeroparque y en cierto momento tiene la impresión de que le están apuntando a la nariz. O, como los pistoleros, entre los ojos. Entonces, parecería ser que si la pista se pone sobre la Panza o la pista se pone en la isla, este proyecto Retiro sería viable. O sea, de algún modo parece ser que el proyecto Retiro no sale porque todavía el Aeroparque está aquí, ¿no? Desde el punto de vista constructivo. Con lo cual, sería, usted diría, bueno, me pone un Aeroparque mejor, es un proyecto que tiene premio, o sea... No hay puntada, no hay puntada sin hilo, es típicamente argentino eso. Nos vamos, justamente, el próximo programa de La Ciudad de Todos va a hablar sobre el proyecto Retiro. Les agradecemos a todos por habernos acompañado y los esperamos el próximo domingo aquí a las 23 por PIE. Gracias, chao. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín